Saludos, que Dios les bendiga. Es el día domingo, el día de alabar el nombre de Dios, de escuchar de su santa palabra. Y nuevamente desde Canadá, el hermano Carlos Carrión les saluda a todos nuestros amigos y familiares que nos acompañan cada semana. Gracias por estar con nosotros, gracias por enviarnos sus peticiones de oración y gracias también por enviarnos sus comentarios. Dios los bendiga donde quiera que se encuentren nuestros amigos aquí en Canadá. Nuestros amigos trabajadores que están todavía aquí en Canadá, los que están en los Estados Unidos, amigos familiares en México, en Guatemala, en El Salvador, que Dios los bendiga. Siempre les animamos a que nos envíen sus comentarios y también los animamos a que nos acompañen miércoles, domingo, a estar escuchando de la palabra de Dios. Nos ayuda, nos fortalece espiritualmente, emocionalmente, nos anima. Es nuestro alimento para podernos sostener y para seguir hacia adelante en la batalla, en la lucha, con la plena confianza de que Dios está con nosotros y que nunca nos va a dejar. Gracias por estar con nosotros. Tenga la Biblia a la mano. Vamos a continuar con nuestro estudio que hemos iniciado hace 2-3 semanas de Primera de Juan, donde estamos hablando acerca de Dios es luz y hemos visto que nuestra relación se ha quebrantado delante de Dios a causa del pecado, hemos sido destituidos y hoy vamos a ver qué es lo que nosotros tenemos que hacer, qué es lo que nos corresponde hacer para poder restablecer esa relación con Dios, para poder restituir nuestra relación con Dios. Dios le bendiga. Abra su Biblia, primera carta de Juan, capítulo 1, vamos a estudiar. Esperemos que terminemos en esta tarde, pero tampoco queremos correr. Si es necesario detenernos por cuestión tiempo, lo detenemos y continuamos. No, lo que nos sobra es tiempo. De aquí hasta que el Señor regrese nos sobra tiempo para estar compartiendo y compartiendo de la palabra de Dios y estar escuchando de la palabra de Dios. No hay ninguna prisa. Esto no es una carrera de velocidad la que nosotros tenemos. Es una carrera que la llevamos pacientemente y de alguna u otra manera todos aquellos que conocemos de Dios sabemos que tenemos que leer la palabra de Dios constantemente, diario, y tenemos que escuchar la palabra de Dios lo más que se pueda para podernos ayudar, para poder bendecir nuestra vida y nuevamente para poder alimentar nuestra vida. Así es que no hay prisa, siempre ténganos paciencia, siga los estudios, vaya conectando de una semana a otra para poder entender todo lo que Dios nos va diciendo a través de estos versículos. Vamos a ir a la palabra de Dios, Primera de Juan, capítulo 1. Estamos en el versículo 5 al versículo 10 y continuamos en el capítulo 2, versículo 1, versículo 2, que fueron los que estudiamos la semana pasada. Vamos a leerlos todos como forma de recordatorio y después ahí nos enfocamos en lo que nos corresponde en este día. Así es que dice la palabra de Dios, Primera de Juan, capítulo 1 y versículo 5, Dios es luz. Dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Capítulo 2 dice así, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Que el Señor bendiga su palabra. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Recordamos brevemente qué es lo que hemos estado estudiando las semanas anteriores, por 3 semanas, en base a estos versículos. En este día nos corresponde específicamente qué es lo que nosotros necesitamos hacer, qué es el paso que yo tengo que dar para poder restituir, para poder restablecer mi relación con Dios. Pero recordamos que en estos versículos, en las semanas anteriores, obviamente hemos visto que Dios es luz, que no hay mancha, no hay tiniebla,
no hay ninguna maldad, no hay pecado, Él es limpio, Él es puro, es perfecto. Vimos nosotros que decimos que tenemos comunión con Él, pero no podemos andar en tinieblas. Si andamos en tinieblas, si andamos en pecado, no hay comunión, nuestra relación está quebrantada. Vimos eso también. La palabra de Dios dice aquí que si decimos que no tenemos pecado, nos estamos engañando a nosotros mismos. Y si no tenemos pecado, entonces hay un problema. O nosotros somos mentirosos o Dios es mentiroso. Es una decisión que tenemos que tomar o que tú tienes que tomar. En mi caso, yo te puedo decir que Dios de ninguna manera es mentiroso. Yo soy el mentiroso, yo soy el pecador. Pero si decimos que no tengo pecado, me engaño a mí mismo y estoy haciendo que Dios y su palabra sean una mentira. Vimos también que es el pecado. Hablamos y la escritura aquí mismo en la carta de Juan nos habla que es transgredir la ley de Dios, es infringir la ley de Dios, es quebrantar los mandamientos de Dios. Vimos en una fotografía, ¿verdad?, que fallamos al blanco constantemente. Nuestra vida falla. Todos los días, en todo momento, en diferentes horas y situaciones fallamos, no atinamos al blanco, quebrantamos la ley, infringimos la ley de Dios y eso es pecado. Pero también vimos la consecuencia del pecado, que la más importante o la que más nos interesa es que la consecuencia del pecado es la muerte espiritual, es la separación de la presencia de Dios. Hemos sido destituidos. Por cuanto todos pecaron, dice la Escritura, están destituidos de la gloria de Dios, de la gracia de Dios, de la presencia de Dios. Estamos destituidos. ¿Por qué? Por nuestro pecado. Pero también vimos ya la semana anterior qué es lo que Dios ha hecho para poder restablecer esa relación con nosotros. ¿Cuál es el paso que Él ha dado? Y aquí vimos en el capítulo 2 que dice que el Señor Jesucristo es la propiciación, es decir, Él es el sacrificio, Él puso su cuerpo en la cruz. Estuvimos viendo la semana pasada cómo en el Antiguo Testamento, para que hubiera perdón de pecados, había que sacrificar un animal. El sumo sacerdote sacrificaba un animal para pedir perdón por sus propios pecados. Es importante que nosotros lo entendamos. El sacerdote tiene que pedir o tenía que pedir perdón por sus propios pecados porque era y es un pecador. Y tenía que pedir perdón por los pecados de toda su familia. Y ya que hacía ese sacrificio, ya que se había hecho el lavamiento de su cuerpo, entonces hacía el sacrificio por todo el pueblo. Y vimos también en una fotografía que él entraba en el templo que había sido establecido, en el tabernáculo, entraba en un lugar que se llamaba el lugar santísimo. Estaba dividido lugar santo, lugar santísimo, y se dividía con una cortina. Y el sumo sacerdote, una vez al año y con sangre, tenía que entrar para pedir perdón y confesar los pecados del pueblo, pedir perdón, pero había que haber derramamiento de sangre. Lo rociaba dentro de la porción del lugar santísimo, sobre el propiciatario, rociaba la sangre y estaba confesando y estaba pidiendo el favor de Dios, el perdón de Dios. Vimos también que tenía otro animal en el cual el sumo sacerdote ponía sus manos sobre su cabeza para confesar los pecados de todo el pueblo, y después ese animal lo ponían a que saliera, que se fuera al desierto, como una señal de que los pecados se los estaba llevando él. Entonces, esa era la costumbre en el Antiguo Testamento, pero aquí leemos que Dios en su gran misericordia ofreció a su Hijo en sacrificio, ¿sí? Dice que Él es la propiciación, Él es el sacrificio. Vimos en la Escritura, nos dice que cuando Juan el Bautista vio al Señor Jesucristo, dijo, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el Cordero perfecto, sin ningún defecto, sin ninguna mancha, que fue sacrificado y fue a derramar su sangre para darnos perdón. Y cuando Él hizo ese sacrificio, entonces dice la palabra de Dios que el velo de ese tabernáculo, el velo de ese lugar del templo, del lugar santísimo, se rasgó. Cuando Él expiró, cuando Él entregó el Espíritu, ese velo se rasgó y nos dio la oportunidad ya de tener entrada a este lugar santísimo a través de su sacrificio, porque Él es nuestro sumo sacerdote. Ya no necesitamos sacerdotes, Él es el sumo sacerdote. Él es el que intercede por nosotros. Él es el que abrió el camino a nosotros pecadores para llegar libremente hasta la presencia de Dios, para podernos presentar ante Él, para echar delante de Él nuestra carga, nuestra ansiedad, con toda la libertad del mundo.
poder llegar hasta ese lugar santísimo gracias al sacrificio de Cristo Jesús. Y vimos en el libro de los Hebreos que dice un sacrificio una vez y para siempre. Ya no hay necesidad de más animales como tenían que hacer en el Antiguo Testamento cada año, estar matando y matando los animales año tras año, año tras año, año tras año, estar pidiendo perdón. Cuando viene el Señor Jesucristo, el Cordero perfecto, derrama su sangre, un solo sacrificio, una vez y para siempre. Ya no hay necesidad de más sacrificios. No hay nada que tú y yo podamos hacer para poderle pagar a Dios lo que Él ha hecho por nosotros, ni tampoco para poderle pagar para que nuestros pecados sean perdonados. El precio está pagado en la cruz del Calvario. Es importante que entendamos nosotros esta porción de la Escritura. Jesús es nuestro sumo sacerdote. Jesús es el Cordero de Dios perfecto que derramó su sangre, y Jesús, el velo se rasgó cuando Él entregó su cuerpo, y Jesús nos da la entrada a este lugar santísimo que es la presencia de Dios. Ya no es en un tabernáculo o en un templo hecho de manos humanas. Él nos ha dado acceso directo hasta el trono de la gracia, donde Él está, donde Él reina, donde está sentado a la diestra del Dios Padre. A través de ese sacrificio nos ha dado entrada. Entonces yo tengo esa libertad de poder llegar hasta la presencia de Dios sin tener que consultar o buscar absolutamente ningún sacerdote, líder, a nadie. ¿Por qué? Porque el sacrificio de Cristo me da esa libertad. Todo eso vimos en las semanas anteriores. Entonces, ¿qué me corresponde aquí? Dios ya hizo su parte. Ahora yo tengo que hacer mi parte para restituir, para restablecer mi relación con el Padre Celestial. Él está esperando, Él ya hizo su parte, ahora yo necesito hacer mi parte. ¿Sí? Entonces, eso es lo que vamos a ver en este momento. Y vamos a ir al versículo número 9, que dice así la palabra de Dios. Dice, si confesamos nuestros pecados. Entonces, número 1, ¿qué es lo que yo tengo que hacer para entrar en comunión nuevamente? Recuérdale que nuestra relación a través o por causa del pecado, nuestra relación con Dios está quebrantada. Estamos muertos espiritualmente. Él ya me ofreció la oportunidad de restablecer esa relación a través de Jesucristo en la cruz. Ahora, ¿qué tengo que hacer yo? Me dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad está en nosotros. Versículo 9 dice, si confesamos. ¿Qué es confesar? Confesar es declarar. Confesar es reconocer, es manifestar, es admitir la verdad sobre hechos o sentimientos que antes estaban ocultos. En este caso, el pecado. Es algo que hemos mantenido oculto, es algo que no lo hemos confesado, es algo que no lo hemos manifestado, es algo que no lo hemos declarado. Y aquí nos dice, sí confesamos. Ahora ponle atención. Dice, sí, es una condicionante para que yo encuentre el perdón de Dios. Si tú estudias, lograrás terminar una carrera y serás alguien en la vida. Si tú trabajas, entonces podrás comprarte las cosas que a ti te agradan. Ese sí es una condicionante, nos muestra que hay una acción requerida para que haya un resultado, para que haya un efecto. El sí que dice ahí. Y aquí en este caso es sí confesamos, sí declaramos, sí reconocemos, sí admitimos nuestro pecado. Entonces, ¿qué sucede? Él es fiel y justo para perdonar. Pero el paso número 1 que yo tengo que hacer es confesar. El problema grande que nosotros tenemos es eso, es que nos cuesta reconocer nuestra condición de pecador. En nuestra propia justicia, en nuestro propio autocriterio que hacemos de nuestra persona, no hay problema, no somos tan malos, no tengo pecado. Yo no soy como aquel, soy mejor que ellos. Yo soy una buena persona. Me levanto en la mañana, tomo mis alimentos, salgo a trabajar, no tengo problemas, regreso a mi casa, estoy con mi esposa, estoy con mis hijos, no le hago daño a nadie. No le hago daño absolutamente a nadie. Yo no soy tan malo, yo no soy como aquellos que andan robando, que andan matando, que andan extorsionando, que andan secuestrando, que andan violando. Yo no soy como esa gente que vende droga, que está en carteles. Yo no soy como ellos. Yo no soy tan malo. En nuestra propia justicia nos autojustificamos. Y pensamos que somos buenos, pensamos que vivimos una vida normal, pensamos que estamos en paz delante de Dios. Ya lo leímos, nos engañamos a nosotros mismos y decimos que no tenemos pecado. Es difícil reconocerlo,
Porque nos vemos al espejo y no nos vemos absolutamente nada malo. No consideramos pecado. Hay que ser honestos y obviamente de alguna manera podríamos clasificar los pecados, ¿verdad? No se compara exactamente lo que te acabo de mencionar, el ser un criminal, de ser alguien que secuestra, que extorsiona, que roba, que vende drogas, que viola. No se compara a que yo tenga un mal pensamiento por mi mente, que me pase un pensamiento lascivio por mi mente, a que tenga envidia, que tenga celos. No se compara. Quizá no se compara al hecho de que me escondo para poder ver pornografía. Quizá no se compara absolutamente tal. Y por eso nos autojustificamos, ¿sí? Porque consideramos que aquello es malo y esto no es tan malo porque es parte de la vida, porque está normal. Es cierto. Pero eso de ninguna manera me justifica ante los ojos de Dios. Ante los ojos de Dios soy pecador. Si no, de otra manera, Él es un mentiroso, que es lo que hemos visto en su palabra. Y es importante que nosotros reconozcamos eso. Si no lo reconocemos, entonces no hay absolutamente nada que confesar. No hay nada que confesar. Entendemos que hay una gran diferencia entre nuestro pecado natural, nuestro pecado diario que cometemos, ¿verdad? Te repito, tenemos celo, tenemos envidia, nos pasa un mal pensamiento, vemos en el internet algo que no nos corresponde, algo que es sucio, algo que nos daña emocional, espiritualmente y hasta físicamente. Hacemos muchas cosas a escondidas y no hay problema, ¿verdad? De repente lo hacemos un día, lo hacemos otro día. Y hay una gran diferencia entre nuestro pecado diario, natural, por ignorancia, si tú quieres, y con alguien que practica el pecado, con alguien que vive ya su vida, es parte, el pecado es parte de su vida, que lo practica, que lo vive, que lo desarrolla y que considera que está bien, como la gente que es criminal, como la gente que se levanta en nuestro país temprano en la mañana y supuestamente sale a trabajar. ¿Y cuál es su trabajo? Ir a robar. Está practicando el mal. Entonces hay una gran diferencia, es cierto, pero de ninguna manera ni una cosa ni la otra me justifica, ya sea que practique o no practique el pecado, de todas maneras soy pecador, o ya sea que no soy tan malo y no cometo esos pecados tan graves, eso no me justifica de ninguna manera ante Dios, sigo siendo pecador, porque te repito, la Escritura dice que me engaño yo mismo si digo que no tengo pecado y estoy haciendo a Dios un mentiroso. Entonces necesito confesar. La palabra de Dios nos dice en el libro de los Proverbios, capítulo 28 y versículo 13, dice: el que encubre sus pecados no prosperará. El que encubre es aquel que no reconoce, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Si yo sigo encubriendo y sigo pensando que no estoy mal, no voy a prosperar en el área espiritual específicamente. Pero si yo los confieso y me aparto, voy a alcanzar la misericordia de Dios. Pero la Escritura me dice que es importante declararlos, confesarlos, reconocerlos, admitirlos y declarárselos a Dios, ponerlos delante de Dios. La palabra me dice también en el libro de los Salmos, capítulo 32, me dice así: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Dios, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Hubo un efecto, ¿sí? Si confieso, esa es la acción. ¿Y cuál es el efecto? Alcanzo perdón. Si no confieso, ¿cómo voy a ser perdonado? Si no confieso es porque estoy declarando que no necesito perdón. Entonces, número uno, la primera parte que yo necesito entender es que necesito entender y aceptar mi pecado y confesarlo. Declarárselo a Dios, admitirlo delante de Dios, lo tengo que poner delante de Dios. Ese es el primer paso para que yo pueda restaurar mi relación con Dios. Número uno. Mi pecado te declaré. El que encubre, el que no confiesa, se está engañando a uno mismo, dice la Escritura. Así es que número uno, el primer paso es eso: confesar, reconocer, admitir. Ahora, número dos, es importante que entendamos algo. ¿A quién? Dice la Escritura en Primera de Juan: ¿a quién le voy a confesar mis pecados? Si confesamos nuestros pecados, dice Primera de Juan 1:9, Él es fiel y justo. ¿A quién se refiere Él? ¿A quién se refiere Él? Estamos hablando de Dios en el contexto. Entonces, ¿quién es Él? Dios.
¿A quién le voy a contestar? ¿Quién es el fiel y justo? Dios. ¿Para qué? Para poder perdonar los pecados. Es bien curioso, ¿verdad? Que en esta relación con Dios, nosotros somos los que desobedecimos o que constantemente desobedecemos. Nosotros somos los que hemos quebrantado los mandamientos de Dios. Nosotros somos los que hemos quebrantado nuestra relación con Dios. Nosotros somos los que no obedecimos. En el huerto de Edén, Adán y Eva no obedecieron el mandato y fueron destituidos. Fueron sacados de la presencia de Dios. Y aún a pesar de que nosotros somos los pecadores, somos los que desobedecemos, es increíble ver lo maravilloso que es Dios, que Él es el primer que da el paso. El primer paso lo ha dado Dios. El primer paso Él lo ha dado. ¿Y ha sido qué? Enviar a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Él dijo, está quebrantada, estamos destituidos, no hay relación, no hay comunión. Voy a enviar a mi Hijo para que muera y podamos nuevamente restablecer nuestra relación. Voy a crear un camino para que ustedes lleguen a mi presencia. Voy a crear el canal, el medio, para que ustedes puedan llegar hasta mi presencia. Dios, en su gran amor, en su gran misericordia, por su gracia divina, Él dio el primer paso. No obedecimos, quebrantamos, y Dios dijo, yo te voy a ayudar. Y ahí está la oportunidad a través de su Hijo amado, Cristo Jesús, porque de tal manera nos amó que entregó a su Hijo para restablecer esa comunión. Necesito confesar, pero ¿a quién? A Él. Él es el que puso a su Hijo en sacrificio, nadie más. ¿Por qué voy a ir a una persona a confesarle cuando Él es fiel y justo? Cuando Él envió a su Hijo en propiciación a morir por mí, cuando su Hijo fue el que derramó la sangre en la cruz de Calvario, cuando su Hijo fue torturado, fue golpeado, fue azotado, sus manos y sus pies clavados, una corona en su cabeza. ¿Por qué voy a ir a alguien más cuando tengo a Dios? Y cuando ya lo vimos la semana pasada, ahora tengo libertad de llegar hasta el lugar santísimo, a la presencia de Dios. Dice la Escritura, con toda confianza y con toda libertad puedo llegar. No necesito a nadie. Jesús es mi sumo sacerdote. No necesito absolutamente a nadie. Entonces voy a confesar, pero se los voy a confesar ¿a quién? Directamente a Dios. Por todo lo que Él ha hecho. ¿Recuerdas la historia del hijo pródigo que vimos en alguna de las oportunidades? ¿Recuerdas de este muchacho que le dijo a Dios, al padre, le dijo, dame todo lo que a mí me corresponde? El padre se lo dio y se fue. Y se fue a derrochar el dinero en fiesta, en prostitutas, se acabó todo y después él quería que le dieran la comida de los cerdos y de ahí ni eso le daban porque había perdido todo, amistades, trabajo, todo había perdido. Y en un momento dado reaccionó y dijo, no, voy a volver a la casa de mi padre y le voy a decir, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Primeramente contra Dios y luego contra ti. Y dice la Escritura, dice la historia, que él regresó a la casa de su padre después de haber caído hasta lo más bajo y el padre lo vio que venía a lo lejos y el padre salió y el padre lo recibió y el joven le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Aceptó totalmente su falta, pero se lo declaró que primeramente tenía que pedir perdón a Dios antes que al mismo Padre. En el Salmo 51, no vamos a narrar toda la historia del pecado que había cometido el rey David. En otra oportunidad narraremos la historia, pero había cometido un pecado grave o varios pecados graves que había cometido el rey David y escribió este salmo como forma de arrepentimiento. Y dice así dice el rey David a Dios en este Salmo 51, dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. A él está confesando, a Dios le está declarando, con él está hablando, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. No le está pidiendo, en ese tiempo había el sumo sacerdote, no fue al sumo sacerdote a pedirle que hiciera un sacrificio especial por él o confesarle él su maldad. Le dice a Dios, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio.
Eso le está declarando el pecado ¿a quién? A Dios. A Él está confesando. Contra ti he pecado. Si he pecado contra Dios, tengo la libertad de venir y de confesarle directamente a Él sin necesidad de un intermediario. Por favor, es importante que entendamos eso. Hay un versículo en el libro de Levíticos que alguno utiliza donde dice que ahí está basado que yo vaya a una persona a confesarle mis pecados, totalmente fuera de contexto, totalmente equivocado. Necesitas entender, estudiar profundamente el libro de Levítico y la ley para poder entender de qué está hablando. Porque si yo le confieso a alguien usando un versículo del libro de Levítico, entonces también necesito seguir haciendo sacrificios de animales y seguir derramando sangre, lo que quiere decir que el sacrificio de Cristo en la cruz es no útil, no sirve, es inservible, no tiene validez. A confesarle directamente al Padre Celestial, a Dios. Así como el Hijo pródigo, así como David. Contra ti y contra ti he pecado, a ti te estoy confesando mi maldad. Tú límpiame, tú bórrame, tú lávame, tú restáurame. Es lo que dice todo el Salmo 51. Entonces es importante que entendamos esto. Por favor, vas a confesar directamente a Dios. Tienes toda la libertad de poder llegar a la presencia directamente a Él. ¿Cómo le voy a confesar a alguien que primero necesitaba hacer sacrificios por sus propios pecados? Primero tenía que bañarse, primero tenía que lavarse, tenía que hacer un sacrificio por sus propios pecados y los pecados de su familia y esperar que el sacrificio fuera acepto a Dios, porque encendía un fuego, tenía que elevar un perfume especial para Dios y si eso era grato, Dios aceptaba. Si no era grato, ahí mismo moría y lo tenían que sacar a rastras. Por eso tengo la libertad de llegar a la presencia de Dios y confesarle directamente a Él. Entonces es confesar, número 1, confesarle directamente a Dios. Número 2, número 3, ¿qué es lo que sigue que tengo que hacer para restaurar mi relación? Es arrepentirme. Hay una gran diferencia entre confesar y arrepentimiento. Confesar es nada más declarar. Arrepentirse es reconocer la falta y cambiar de actitud. Vimos en los proverbios, ¿verdad? Que los confiesa y se aparta. Alcanza misericordia. Si confiesas tus pecados y te apartas, alcanzas misericordia. Reconocer la falta y cambiar de actitud. En la palabra de Dios, arrepentimiento significa esto. Fíjate muy bien. Significa que yo iba en esa dirección y me doy cuenta que es la dirección equivocada. Entonces, hago un alto total y me dirijo exactamente hacia el lado opuesto. Eso es arrepentimiento en la palabra de Dios. Voy en una dirección, me doy cuenta que voy en el camino equivocado, hago un alto total, reacciono, confieso, me doy cuenta que hay pecado, me doy cuenta que hay maldad, los pongo delante de Dios y cambio totalmente de dirección. Eso es arrepentimiento en la palabra de Dios. Quiero leerte un versículo en el libro de los Hechos. Libro de Hechos, capítulo 3 y versículo 19. Dice la palabra de Dios así. Hechos 3, 19. Dice, así que arrepentíos. ¿Sí? Cambiar de actitud. Confesé, ahora me corresponde arrepentirme. Y dice, y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Entonces, arrepentirse es confieso y después voy a cambiar de actitud, voy en la dirección equivocada, voy a convertirme, voy a cambiar, voy a ser una nueva persona. La Escritura dice que todos aquellos que estamos en Cristo somos nueva criatura, nos hemos convertido. No que me han convertido, no, el Espíritu Santo, Dios me ha convertido, me ha cambiado, me ha transformado. Tengo que dar señales de que soy una nueva criatura, tengo que dar frutos dignos de arrepentimiento. La palabra de Dios constantemente nos habla de arrepentimiento. Cuando Juan el Bautista estuvo predicando antes de que iniciara el ministerio del Señor Jesucristo, ¿qué es lo que predicaba? El bautismo de arrepentimiento. Le decía a la gente, tienes que arrepentirte, ya viene aquel que te va a bautizar en el Espíritu Santo y fuego. Arrepiéntete de tu maldad, arrepiéntete de tu religión, arrepiéntete de todo lo malo que has hecho.
constantemente en la palabra de Dios. La Escritura nos dice que hay fiesta en los cielos cada vez que un pecador se arrepiente, se da cuenta que está mal y se convierte, para que sean borrados. Dice aquí el libro de Hechos, te arrepientes y te conviertes y los pecados son borrados. ¿Con qué son borrados? Con la sangre de Cristo Jesús derramada en la cruz del Calvario. La palabra de Dios dice así, hay nosotros los creyentes, los cristianos, los evangélicos, de los diferentes nombres que nos dan, discípulos, nosotros creemos fielmente, firmemente y estamos 100% seguros en la palabra de Dios, en las promesas. Y una promesa dice que Dios va a regresar, el Señor Jesucristo va a regresar a llevarse a su iglesia, a llevarse a los suyos, a llevarse a los muertos en Cristo, dice la Escritura. Y se viene hablando de lo mismo, tiempo con tiempo y generación en generación, en generación, en generación, y no ha venido, y no ha venido, y no se ha cumplido. No se ha cumplido que el Señor viene y seguimos esperando y no sabemos cuántos cientos de años más vamos a esperar. Para Él 1000 años es como un día y un día puede ser como 1000 años. Nosotros tenemos que ser fieles y perseverar y seguir adelante y seguir esperando en su promesa. Pero Él dice en la palabra segunda de Pedro, el Señor no retarda sus promesas, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ese es el deseo de Dios, que todos procedan al arrepentimiento, que reconozcamos nuestro pecado, que lo confesemos a Él, pero que nos arrepintamos, que nos convirtamos, que cambiemos, que nos apartemos, como dice el libro de Proverbios, del mal, del pecado. Es importante eso para nuestras vidas. Él es paciente y nosotros tenemos que mostrar que somos seguidores, discípulos, creyentes, hijos de Dios. ¿Cómo? A través del arrepentimiento, a través de que nos hemos convertido. Entonces todo es una causa y efecto. Si confesamos, si nos arrepentimos, si nos convertimos, entonces ¿qué es lo que hay? Perdón. Y borra nuestras rebeliones, borra nuestro pecado. Eso es lo que a nosotros nos corresponde hacer. Y finalmente, quiero decirte algo. Número 1, confesarle directamente a Dios. Número 1, confesar. Número 2, confesarle directamente a Dios. Número 3, arrepentirse. Y número 4, para poder terminar aquí en este momento, es aceptar el perdón de Dios. Lo tenemos que aceptar. Necesitamos aceptar, necesitamos creer, necesitamos depositar nuestra fe de saber que Dios nos ha perdonado, aceptar el regalo del perdón, aceptar el regalo de salvación que nos da, aceptar el regalo de restauración porque nos cuesta. ¿Sabes tú que lo más difícil de la fe, de lo más difícil de aceptar el perdón de Dios, ¿sabes qué es? Lo sencillo que es. Me explico. La parte más difícil para la gente es aceptar que simple y sencillamente a través de una oración Él me va a perdonar. Y eso hace todo más complicado para nuestra vida. Así es. Dice la Escritura, Él es fiel y justo. Dios no se está fijando en el grado del pecado. Dios lo que se está fijando en su justicia, en la honestidad de nuestra confesión, en la sinceridad de nuestra confesión, en la lucha que vamos a enfrentar para convertirme, para apartarme del pecado. En eso es lo que Él se fija. Él es fiel a su promesa. Y si Él prometió perdonarte, te va a prometer si hacemos lo que nos corresponde. Y es justo, porque Él no se fija en el grado, en el nivel, en el mal del pecado. Se fija en tu corazón. No le importa la maldad de la gente. Lo que le importa es la honestidad y la sinceridad del arrepentimiento. Eso es lo que Él está buscando. Y todo eso se hace difícil para nosotros de creerlo. Por eso es importante esto. ¿Qué es lo que me corresponde? Aceptar el perdón de Dios. Aceptar que cuando he confesado y me he arrepentido, Él me está perdonando, está borrando los pecados. Así como ese animal que te decía, que oraban por él, ponían las manos sobre él y lo dejaban ir al desierto. Se llevaba los pecados. Y así es exactamente el perdón. Porque dice la Escritura que Él nunca más se va a acordar de nuestras rebeliones, de nuestro pecado. Una vez que le confesamos, Él no me los va, como decimos comúnmente, echar en cara como nosotros hacemos.
Él los olvida, los pone en el fondo del mar, dice la Escritura, y nunca más se acordará de ellos. Y eso es difícil para nosotros, pero lo tenemos que aceptar cuando hay sinceridad, cuando confesamos honestamente. Cuando confesamos, le estamos pidiendo que nos perdone. Cuando le confesamos a Él, estamos declarando que Él es fiel y justo para perdonarnos. Cuando le confesamos, estamos aceptando a través del sacrificio de Jesucristo que Él es el único que nos puede perdonar. Cuando le confesamos, aceptamos que Jesucristo, como vimos en 1 de Juan, es nuestro abogado e intercede por nosotros para que haya perdón. Cuando le confesamos a Él, estamos aceptando que la sangre de Jesucristo nos limpia de toda maldad, dice la Escritura. Recuérdate que sin derramamiento de sangre no había perdón. Entonces Jesucristo derramó su sangre y dice la Escritura que con ello nos limpia de toda maldad. Tenemos que aceptar ese perdón divino que viene de Dios. Tengo que creerlo por la fe de que he sido perdonado. Muchos de nosotros nos cuestionamos, ¿será que Dios me perdona? He sido malo toda mi vida. ¿Será que todo el mal que he hecho Dios lo va a perdonar? Y mucha gente no lo acepta. Y por la fe lo tenemos que aceptar. No importa nuestro pecado, cuando lo confesamos, Él nos perdona. No importa, déjame leerte 2 versículos para terminar. Uno está en el libro de Isaías, en el Antiguo Testamento, capítulo 1 y versículo 18. Para aquellos que tenemos dudas si verdaderamente Él me va a perdonar o me ha perdonado ya mis maldades, dice la palabra de Dios. Venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Si tus pecados o vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. No importando de qué color, no importando la maldad, si tú confiesas, Dios te va a perdonar. Si tú te arrepientes, Dios te va a perdonar, va a borrar tus pecados. Y tenemos que aceptarlo, y eso es lo que es difícil para nosotros. Nos cuesta trabajo creerlo y aceptarlo. Y si quieres restituir la relación con Dios, necesitas aceptar ese perdón divino. Necesitas aceptar lo que Él te ofrece con su gracia divina. Y quiero terminar con este versículo que está en el libro de Romanos para que entiendas a qué me refiero con aceptar. ¿Sí? Ese perdón. Y dice la palabra de Dios así en el libro de Romanos capítulo 10. Fíjate muy bien que si confesares nuevamente, ¿verdad? Confesar, declarar, públicamente, abiertamente, directamente, audiblemente. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, fe, número 1, confesión, arrepentimiento, declaración audible hacia Dios, pero también va envuelta la fe. Si creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. La Escritura dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Necesito declararlo, necesito confesarlo, pero también necesito aceptarlo en mi corazón. Señor, acepto tu perdón, acepto el sacrificio de tu Hijo en mi vida para poder restaurar la relación contigo. Si tú nunca lo haces, nunca vas a restaurar esa relación con Dios. Siempre vas a estar destituido. Siempre vas a estar fuera del huerto del Edén. Siempre estarás fuera de la presencia de Dios. Él hizo su parte al enviar a su Hijo a morir por ti y por mí. Mi parte es esta. Debo de aceptar, debo de confesar, debo declarar, debo reconocer mi maldad, debo declarárselo a Él y directamente a Él. Debo arrepentirme, convertirme, cambiar, mostrar que soy una nueva persona, pero bien importante y fundamental, debo aceptar su perdón divino. Señor, lo creo, lo acepto en mi corazón, entiendo, lo recibo, lo aprecio, lo atesoro de que me has perdonado, Señor. Por la fe, aquí está en mi corazón. Y recibo la gracia y recibo el regalo más maravilloso que tú tienes para mí, tu Hijo amado. Él es la propiciación, murió por mí y lo recibo en mi corazón como señal de que acepto tu perdón y de que entiendo la salvación.
y que acepto ese regalo y esa gracia divina. Por eso es que es difícil para nosotros aceptarlo, porque es gracia, es un regalo de Dios para ti y para mí. Envíanos tus comentarios o preguntas con respecto a esto. Lee la palabra de Dios, sigue escudriñando. Hay mucho más que hablar de esto y nos vamos a extender en diferentes momentos, diferentes temas, diferentes días. Vamos a regresar a este tema en diferentes maneras. ¿Por qué? Porque es el tema central de la palabra de Dios. Redención, perdón, salvación, vida eterna a través de Jesucristo, a través de las promesas que Dios ha hecho en este libro sagrado. Y vamos a encontrarlo en diferentes formas y maneras y lo vamos a repetir y repetir. Pero en este día llévate eso. Acepta el regalo más maravilloso que tiene Dios para ti. El perdón de tus pecados y la salvación eterna a través de Cristo Jesús. Si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón. Confiesa que eres pecador, pide perdón, acéptalo, acepta el perdón y recíbelo aquí por la fe en tu corazón. Serás salvo, dice la Escritura. Dios te bendiga. Vamos a orar. Que Dios te bendiga y acompáñanos el día miércoles y el siguiente domingo. Continuaremos predicando la santa palabra de Dios. Que Dios te bendiga, que esto haya sido de bendición a tu corazón y que el Espíritu Santo hable a tu vida. Padre Celestial, te damos gracias en este momento por tu palabra, por tu bondad, por tu misericordia, por tu promesa, por tu regalo maravilloso del perdón divino que tenemos en ti, Señor. Gracias al sacrificio de tu Hijo en la cruz y su sangre preciosa derramada. Gracias que por la fe, Señor, lo creemos en nuestro corazón. Estamos convencidos y seguros que tu promesa, que tu palabra es real y verdadera y te glorificamos por ello, Señor. Te pido por alguien que escuche esta palabra, que por alguien que escuche este mensaje, que en su corazón haya temor o inseguridad, que le des paz y que entiende y acepte que lo más maravilloso es el regalo que tú tienes para con nosotros. Pero antes que nada necesitamos confesar, arrepentirnos y aceptar tu regalo maravilloso que es Cristo Jesús. Gracias, Padre. Bendiciones para todos, especialmente aquellos que tienen temor, que tienen dudas, que no te conocen. Llega a sus vidas y muéstrales que tú eres real y verdadero y que eres paciente esperando a que todos vengamos al arrepentimiento. En tu nombre oramos, Jesús, y damos gracias. Amén y amén. Dios les bendiga. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bendiciones para todos.